¿Qué tal, amigos? Buenos días, amigos, hermanos en la fe. Dios me los bendiga, esperando que estén bien y que se la hayan pasado, por supuesto, de lo mejor en este fin de semana. Pues ya estamos prácticamente en una semana nueva y deseo que Dios bendiga sus vidas en una manera muy poderosa y en una manera llena de misericordia también. Que Dios extienda su gracia sobre cada uno de nosotros y que nos bendiga en esta semana que acaba de comenzar. Yo, en lo particular, es lo que deseo para cada uno de ustedes, que son mis amigos. Algunos no los conozco personalmente, pero a través de estos medios, de las redes sociales, pues conocemos personas y en los cuales yo deseo lo mejor para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Hoy trataremos un tema importante, mis amigos, hermanos en la fe, y pusimos como título a esta reflexión: Dios obra en nuestras necesidades. Dios obra en nuestras necesidades. Vamos a estar enfocados en la carta a los Filipenses por parte del apóstol Pablo. En el capítulo 4 vamos a estar enfocados en los versículos 10 al 13. Filipenses 4, versículos 10 al 13. Yo deseo que usted reciba una palabra poderosa y que el Señor hable a su vida, de manera que pueda usted meterse más con Él y todavía confiar más en ese Dios poderoso. Sé que usted es un creyente, pero anhelo que se vaya ensanchando más esa fe en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a entrar al tema titulado Dios obra en nuestras necesidades. Vamos a leer la cita bíblica citada en Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenían, pero les faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la cita. El anfitrión de este pasaje es el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo, obviamente. Filipos era una ciudad de Macedonia. Vamos a decir hoy en día, Macedonia era el estado, vamos a decirlo así. Y Filipos era una de las varias ciudades que componían la región de Macedonia. Esa ciudad fue fundada ya por los años 60-62 antes de Cristo. Filipo significa lugar de las fuentes, porque allí había infinidad de fuentes, había muchas minas también en ese lugar. Esta carta, el apóstol Pablo la escribió cuando él estaba en prisión, según lo que podemos notar cuando leemos y profundizamos esta carta de los Filipenses. Nosotros sabemos que Pablo muchas veces estuvo preso, y obviamente al escribir esta carta a los Filipenses da a entender que se encontraba preso en Roma. Así que desde allá les escribe esta carta, que es considerada una de las más amorosas de los escritos del apóstol Pablo, junto con la carta a Filemón.
De manera que vamos a meternos al tema. Vamos a meternos al tema. El apóstol Pablo había recibido de la iglesia de Filipos muchas bendiciones económicas, pero da a entender que cuando leemos este pasaje, da a entender que por un tiempo la iglesia de Filipos se tomó una pausa y dejó de apoyar al apóstol Pablo. Pero cuando él llegó a ese lugar, incluso en la ciudad de Filipos, Pablo dice que muchos lo ayudaron, que la iglesia de Filipos lo apoyó mucho cuando él estuvo de visita en ese lugar, y que aun cuando él partió de allí, de Macedonia, pues repito que la ciudad de Filipos pertenecía a Macedonia. De manera que cuando vemos ese evento, dice el apóstol Pablo que aun cuando partió de Macedonia lo apoyaron grandemente, pero se habían olvidado de apoyarlo, y de repente se volvieron a activar. La iglesia de Filipos se volvieron a activar y volvieron a ser bondadosos, generosos con el apóstol Pablo, y Pablo en agradecimiento les escribe esta carta, y él no se olvida de lo que ellos están haciendo por él, aún estando preso, le envían ayuda. Pero el apóstol Pablo dice que él no tiene necesidad. ¿Por qué no tiene necesidad el apóstol Pablo si es un hombre que está preso? Eso es lo que sobresale en este pasaje que les acabo de leer. Dice que el apóstol Pablo estaba preso, pero ¿cómo no va a tener necesidad de una persona que está en la cárcel? Amigo, hermano en la fe, te confieso que cuando uno tiene a Cristo, no depende de su dinero, no depende de lo que tu trabajo te da, sino que depende de las fuerzas que Dios te da para que tú puedas llevar a cabo aquel trabajo, aquel proceso que te genera economía, porque si te llegas a enfermar, el trabajo allí va a quedar. Si trabajas como empleado, el empresario simplemente buscará otra persona y pasaste a la historia. Entonces, lo que el apóstol Pablo hace es que él, con las experiencias que tiene dentro de la travesía que él llevaba predicando el evangelio, ya que se movía de un lugar para otro, de manera que necesitaba dinero, y como se movía de un lugar para otro, el apóstol Pablo obviamente tenía muchas necesidades, porque todo viaje todo viaje absorbe dinero. Todo viaje, para lograr hacerlo, se necesita dinero, y muchas veces el apóstol Pablo pasaba esas necesidades, y aquí nos explica: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el versículo 12 del capítulo 4 de Filipenses. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. El apóstol Pablo, amigo, amiga, nos da una enseñanza de que nuestra dependencia debe ser hacia Dios. Dios se encarga de nuestras necesidades. Dios obra, aun cuando está la necesidad dura. Dios de repente manda algo a nuestras vidas. Dios de repente suple aquella necesidad. Por eso les decía, ¿usted cree que el apóstol Pablo no tenía necesidad en Roma estando preso? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que él estaba dependiendo de Dios. Él sabía que Dios en cualquier momento se iba a glorificar. Él sabía que Dios en cualquier momento iba a mostrar su poder en su necesidad que el apóstol Pablo estaba pasando. De repente le llega esas ganas de revivir las ayudas que le habían estado enviando al apóstol Pablo por parte de la iglesia de Filipos, y de repente se activan su generosidad,
y entonces comienzan otra vez a darle al apóstol Pablo para su sustento. El apóstol Pablo afirma que Dios lo había enseñado a estar como una persona estable emocionalmente. No se decaía porque estaba en prisión, no se decaía porque estaba en necesidad económica, no se decaía porque nadie tal vez lo visitaba, no se decaía porque no recibía ayuda económica de nadie. No se deprimía por eso, sino que el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra, yo pienso que daba vuelta en su cabeza, esa palabra la atesoraba en su corazón y bajo esa palabra atesorada en su corazón, él creía que esa palabra iba a germinar en su vida y creía que esa palabra iba a hacerse realidad. Y así fue, amigo, amiga, cuando los filipenses activan de nuevo las ayudas que habían cesado hacia el apóstol Pablo siente que Dios le había respondido, siente que Dios era quien estaba supliendo su necesidad, y entonces el apóstol Pablo comienza a interceder por esa iglesia, empieza a mostrar que está agradecido. Dice que el apóstol Pablo les comenta a los filipenses en el versículo 17 de este capítulo 4, no es que busque donativos o dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo y nosotros, servidores de Dios, pastores, maestros, predicadores que reciben ayuda, reciben ofrendas, no es para que usted los critique, sino que es bíblico. El apóstol Pablo recibía de la iglesia de Filipos, porque el apóstol Pablo estaba en necesidad y un ministro, un pastor también padece necesidades y es necesario que nosotros nos activemos. Es muy cierto, Dios obra en nuestras necesidades, pero Dios obra en esta tierra con nosotros, los humanos. Dios de repente activa el sentimiento hacia una persona y cuando menos pensamos, nos llega una ayuda, no sé de dónde. Muchas veces nosotros no conocemos a las personas y de repente llega y nos da algo. En una ocasión estaba haciendo fila en un banco y estaba allí, era muy temprano y pasó una persona. Fíjese, yo estaba en una necesidad y pasó, fíjese cómo es el Señor, pasó una persona que yo nunca lo había visto. Esa persona andaba en la vida alegre, iba con unas mujeres, iba buscando bares para seguir tomando, y esa persona venía, me dijo, de los Estados Unidos, y yo estaba allí y se puso a platicar conmigo, y le dije, qué bueno que andas visitando esta ciudad, Dios te bendiga. Entonces, iba a hacer por allá por la época de noviembre, por esos tiempos, y me dice, te regalo tu Navidad, me dijo, recuerdo yo. Y yo lo tomé como si nada, lo tomé, lo que me dio, me lo eché a la bolsa, y resulta que era un billete de gran denominación en dólar. Así que, amigo, cuando usted menos se lo espera, lo que quiero decirte con esto es que Dios te bendice. Dios trae hacia ti la bendición porque Dios obra en nuestras necesidades. Yo estaba en una necesidad, llegó una persona desconocida completamente y me bendijo. Así es como se mueve Dios en nuestras necesidades. Dios obra siempre en nuestras necesidades. No tenemos por qué estar tristes. El apóstol Pablo no nos dice que estaba triste. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 12 de Filipenses 4, nos dice que él sabe vivir en escasez y en abundancia. Él afirma que Dios lo ha llevado
a esa madurez, a esa firmeza, a ese grado de fe. Lo ha llevado el Señor al crecimiento espiritual y lo ha llevado el Señor también a depender totalmente de Él. Nosotros lo que debemos hacer es depender totalmente de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos esto. Aún siendo creyentes religiosos, no comprenden el poder de Dios, no entienden cómo Dios obra, no entienden su soberanía. La Biblia dice que Él es nuestro proveedor, Él provee. Jehová Jireh, esa palabra significa Dios es mi proveedor o Dios proveerá. Jehová Jireh. Entonces, nosotros debemos confiar siempre en esas promesas que están en la Biblia, pues nosotros tenemos como baluarte, como guía, la palabra de Dios, y nosotros creemos que esa palabra se hizo una realidad en personajes bíblicos de la historia. Pero también creemos que la palabra es viva y eficaz, y creemos que esa palabra se puede hacer realidad también en nuestra vida, solamente que debemos creerla. Dios suplirá nuestras necesidades. El apóstol Pablo, amigo, amiga, el apóstol Pablo, hermano en la fe, a ti te digo, el apóstol Pablo dice aquí que él da una palabra a esa iglesia de Filipo, y dice, descarga una palabra de fe sobre la iglesia de Filipos. Descarga una palabra. Él dice en el versículo 19 de este mismo capítulo 4 de los Filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Descarga el apóstol Pablo en agradecimiento una palabra poderosa hacia la iglesia de Filipo, y da a entender Pablo, quiere decir Pablo, Dios va a suplir doblemente lo que ustedes necesitan, pues ustedes se han preocupado por mi necesidad, dice el apóstol Pablo. Cuando menos tú lo esperes, el Señor va a traer la bendición a tu vida y a mi vida. Tú no preguntes de qué manera lo va a hacer Dios, déjalo a Él trabajar. Tú y yo no somos nadie para decirle a Dios, Dios, ¿y de qué manera me vas a bendecir? ¿Y de qué manera vas a suplir esta necesidad que tengo? Él lo va a hacer de la manera que a Él le parezca que es lo más conveniente para nosotros. No podemos vivir desesperados. No nos puede ganar la angustia de las necesidades. Yo comprendo que las necesidades son fuertes en muchas familias. Pero cuando nosotros abrimos un espacio a la fe, para que la fe sea activada en nosotros, entonces estamos abriendo prácticamente la puerta al poder de Dios, para que ese poder obre en nuestras vidas y empiece a manifestarse Dios en nuestra economía, en nuestras necesidades. Ojo, yo no soy un predicador de la prosperidad, pero sí creo que Dios suple todo lo necesario. Nosotros creemos que Dios tiene el poder para suplir lo que sus hijos necesitan. Solamente que nosotros no hemos logrado llegar al nivel de fe que Dios quiere que lleguemos. Muchas veces nosotros estamos menguados en la fe, y esa es la causa por la cual la bendición de Dios es retenida de alguna manera, porque nosotros no estamos creyendo. Y usted puede decir, yo sí creo. No, Dios conoce tu corazón. Dios sabe
que tú tienes una fe menguada, tú tienes una fe muy marchita, y por lo tanto Dios espera que tú aumentes ese nivel de fe, porque Dios obra conforme a la fe. Porque cuando aquella mujer se acercó y le gritaba a Jesús: Señor, ten misericordia de mí, porque tengo una hija enferma, una hija endemoniada. Aquella mujer sirofenicia que estaba pasando una prueba muy difícil, y Jesús se hizo como que no la escuchaba, y ella seguía dando gritos. Cuando Jesús se vuelve para mirarla, le dice: ¿Qué ocupas, mujer? ¿Qué tienes? Los discípulos le habían dicho: quiere que la callemos, quiere que la corramos, pues viene dando voces, viene haciendo escándalo detrás de nosotros. Y recordemos que Jesús muchas veces le decía a sus discípulos que no dijeran ciertas cosas. De manera que Jesús la atiende y le dice que yo no he venido a los gentiles prácticamente, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. O sea, es lo que le quiso decir cuando Jesús le dice: no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces la mujer contesta: sí, Señor, pero también los perrillos tienen derecho de comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremenda respuesta le dio esta mujer al maestro. Entonces Jesús ¿cómo aprobó esa fe? Jesús, con esa fe de esa mujer, le habla a sus discípulos y les muestra una enseñanza y les dice: aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y así con algunos otros personajes que creyeron en Jesús, Jesús dio la misma versión: aún en Israel he hallado tanta fe. Sino con esta mujer, ¿qué pasó? Dios está esperando que tú ensanches tu fe. Dios está esperando que tú seas perseverante, que si estás pasando por una necesidad, tú creas que Dios proveerá esa necesidad, tú creas que Dios está en medio de esa necesidad, pero que Él está esperando que tú actives el botón de la fe y que esa fe sea acrecentada en tu corazón. Es lo que está esperando Dios, es lo que Dios está buscando de ti y de mí también. Es lo que Dios está buscando de una iglesia, es lo que Dios está buscando del creyente. Aquellos que dicen que creen en el Señor, pero no están queriendo depender de Él, no están queriendo darle la gloria a Él. De manera que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le dice: Dios pues suplirá todo lo que ustedes necesiten conforme sus riquezas en gloria. Descarga esa palabra el apóstol Pablo, y usted y yo, amigo, amiga, hermano en la fe, estamos destinados a descargar palabra de fe donde quiera que nos movamos. El apóstol Pablo, al recibir una ayuda, porque a veces me ha pasado, y lo cuento como testimonio para aquellos que están en Estados Unidos y que me conocen solamente a través de las redes sociales, me han llegado a contactar por las redes sociales, repito, me contactan y me dicen: hermano, siento las ganas de darte algo, te quiero mandar algo, te quiero invitar una comida, te quiero invitar algo, que lleves a tu familia a comer algo, y me mandan dinero de allá sin conocerme. ¿Cómo Dios mueve el corazón de esas personas? Entonces lo que yo hago, descargo también una palabra poderosa sobre aquella persona que hizo aquello, ¿no? Que se mostró dadivoso con su servidor, y descargo una palabra y le digo: Señor, métete a su casa. Señor, bendice ese lugar. Señor, bendice esa familia. Uno descarga esa palabra de fe, uno descarga ese poder de Dios en esas familias cuando son generosas con uno. Y no estoy pidiendo nada. Ojo, yo nunca he pedido nada, nunca he pedido dinero, nunca he hecho eso. Por si allí les llega algún mensaje, es porque tomaron mi perfil falsamente y les está pidiendo dinero. Yo nunca pido nada, para que usted lo tenga muy en cuenta.
Pero esas personas que me han dado un regalo ha sido porque Dios le ha puesto en sus corazones hacerlo y no porque yo les he pedido. De manera que eso es dependencia totalmente de Dios, y de manera que Dios no se queda con nada. Él siempre va a obrar en nuestras necesidades. Nosotros lo único que debemos hacer es depositar totalmente nuestra confianza en Dios. De manera que no te preocupes, amigo, amiga, hermano, no te preocupes, Dios tiene el control. Estás pasando por una necesidad como la estaba pasando el apóstol Pablo en la cárcel de Roma cuando escribió esta carta a los filipenses. Estás pasando por esa necesidad. Yo creo que no has llegado a ese grado, porque el apóstol Pablo sí sufrió penalidades muy fuertes, pero la dependencia de Dios es la misma. Usted y yo estamos encaminados, encarrerados a depender totalmente de Dios. Nosotros no podemos cuestionar cuándo nos vas a ayudar, cuándo vas a estar en favor de nosotros. Siempre lo está el Señor, por si no lo sabías. De manera que Dios trae bendición a nuestras vidas siempre, y cuando nosotros vayamos creciendo en la fe, las bendiciones van a ir siendo más notorias en nuestras vidas, y la gente se va a dar cuenta que tú eres una persona bendecida por Dios, que tú eres una persona dependiente de Dios, que tú estás al pendiente de la respuesta de Dios hacia tu vida, hacia tus necesidades. Dios obrará en nuestras necesidades. No nos preocupemos. Yo sé que más de uno de los que me escuchan están pasando por necesidad. Yo sé que más de uno de los que me escuchan están en una carencia. Pero déjame decirte, quiero descargar esta palabra sobre tu vida. Quiero descargar esta palabra sobre tu casa, sobre tu familia. Dios, oiga, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, en el poder de Cristo Jesús. Esa palabra es para ti, amigo, amiga, hermano en la fe. Ten ánimo, porque el Señor ya se dio cuenta que tú tienes esa necesidad, y el Señor ya está metido en la necesidad. Dios solamente está probando nuestra fe, está viendo hasta dónde llegamos, como aquella viuda que estaba con el juez injusto, que día a día estaba allí a la puerta pidiendo que se le hicieran justicia, hasta que logró el objetivo. Nosotros debemos estar firmes en la fe. No debemos quitar el dedo del renglón, sino que debemos tenerlo allí en la esperanza, en la expectativa de que Dios obrará conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe de qué tenemos necesidad, y Él sabe que esa necesidad debe ser suplida por Él, para que nosotros no le demos gloria a otros dioses. De manera que te invito a creer, te invito a reflexionar, pues Dios obra en nuestras necesidades. Por más difícil que usted vea el problema, Dios está allí, obrando, maquinando ya la bendición que viene para tu vida. Dios te bendiga, enhorabuena, y nuevamente que tengas un bendecido inicio de semana, y que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, y que Dios nos dé salud, vida en abundancia en esta semana que acaba de comenzar. Y declaro sobre tu vida también la abundancia de Dios económicamente hablando, de manera que no padezcas nada de necesidad, que no andes consiguiendo prestado para nada, sino que al contrario, a ti te pidan, como dice la Biblia, a ti mejor te pedirán prestado, pero tú no pedirás prestado. De manera que eso es lo que deseo que Dios haga en tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo a cada uno. La persona que se va conectando, Dios me la bendiga, y que sea el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, en todas nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Amén.